pero los grandes hombres que han querido entrar a lo más profundo de los océanos, que sabemos que uno fue Jacques Cousteau, que este hombre pues se atrevió a hacer, o sea, conseguir sus pequeños submarinos, mini submarinos, y entrar en las profundidades donde nadie había entrado en los océanos. Ustedes saben que hay profundidades que nadie nunca ha entrado ahí porque la falta de oxígeno, la falta de lo que sea. Y él descubrió peces que nadaban al revés. Descubrió cosas y tomó fotos de cosas que nunca nadie, eran tesoros, porque nadie había llegado a encontrar unos peces tan raros en lugares tan profundos. Y él lo consideró tesoros, porque nadie había llegado hasta allí. Todo el mundo le daba temor llegar a una profundidad muy grande, ¿no? Y que se quedaran allí. Y él, pues, el deseo de conocer de estos secretos del mar lo llevó a descubrir cosas que otra gente no lo descubrieron. Entonces nosotros estamos descubriendo cosas de los tesoros de Dios, porque Él tiene tesoros. Dice que estos tesoros los guardó para los hijos. Y Dios es tan celoso, porque celoso es su nombre. Él no lo da así públicamente a todo el mundo, porque no lo van a apreciar. Entonces los tesoros de Él hay que buscarlos. Es como la gente que se va a las minas de oro y ahí están y para poder sacar oro, y ahí hasta arriesgan su vida. Muchos se han muerto en minas, tratando de extraer riquezas de todas esas cuevas, ¿no? Pero buscan tesoro, no buscan cosas que no valen nada, buscan tesoro. Y yo creo que nosotros estamos pues en este proceso de búsqueda de tesoro, pero no es la búsqueda no solamente para enriquecernos naturalmente, ¿no? Ayer yo iba por el carro y yo veía todo el mundo y tantas trocas, o sea, camiones grandes, ¿cómo se llama? Gandolas, ¿no? Como le llaman en Venezuela, gandolas, ¿no? Así le llaman a las camiones grandes, gandolas. Y porque les digo porque hay varios hermanos de Venezuela a través de internet. Y yo pensando cuánto riesgo toda esa gente trabajando, pero todo el mundo trabaja por dinero. Normal, por sueldo, ¿verdad? Pero cuando caminamos por algo que enriquece nuestra alma, nuestro espíritu, parece que no se ve, pero Dios lo ve, ¿verdad? Y yo decía, todo el mundo arriesga su vida por cosas que necesitan, porque es básico vivir aquí, así es. En el mundo entero, así es. Pero cuando descubrimos que hay un tesoro en nosotros y estamos nosotros aprendiendo a valorarlo, entonces como que se hace la vida todavía más rica. Vaya, me refiero que se enriquece, sentimos gozo, tiene valor la vida, todo cobra valor. Pasemos lo que estemos pasando, porque todo el mundo pasa situaciones difíciles. Pero bueno, todo este seminario hemos estado hablando nosotros de resaltando la soberanía de Dios en todas las cosas que Dios ha hecho muy detenidamente. Dios es un Dios, bueno, ¿qué puedo decir yo de Dios? Todos sabemos ya, ¿verdad? En su sabiduría no hay desperdicio. Y ahí nosotros conocemos cómo hemos entrado en lo que es el ciclo repetitivo. Lo que hizo ayer, hoy lo vuelve a hacer. Mañana lo vuelve a hacer. Pero hoy lo está haciendo, pero está restaurando, que es muy diferente. Dice, Él restaura lo que pasó. Él restaura los fallos que hubieron aquí. Por eso vemos nosotros ahí, como dice en Corintios, hablando de todos aquellos que estaban en el desierto y aquellos que el plan de Dios era que lo conocieran a Él. El plan de Dios era que conocieran las leyes, los estatutos, para que fuera un pueblo, una nación diferente a las naciones de la tierra, con un solo Dios. Y ellos, en vez de enfocarse en eso, se enfocaron en jugar, en fornicar, en hacer cuantas cosas. Entonces dice, y quedaron postrados en el desierto, porque no valoraron el tiempo por lo cual Dios los había sacado con un propósito. Ellos creyeron que era para ser libres para ellos. Y nosotros que no somos libres para nosotros, porque Él nos compró a un precio muy alto. Dice, comprado soy por precio. ¿Sí? Y ellos creyeron que la vida era de ellos. Y dice, y por eso quedaron postrados en el desierto, para que no se repita lo mismo a ustedes que les ha llegado a los fines de la tierra, o sea, los fines de los tiempos. Y lo vuelve a decir 2 veces.
Esto pasó como un ejemplo para aquellos que no estimaron lo que Dios estaba haciendo y por esa razón quedaron postrados en el desierto. Y sabemos que quedaron postrados muchos. En 40 años Dios lo fue diseminando hasta que todos quedaron postrados, y todos los que habían salido 20 años arriba y los que nacieron en el desierto, esos fueron los que entraron en Canaán. No estaban contaminados. O sea que ellos sabían por qué Dios los había llevado al desierto. Pero aquellos otros creían que en el desierto lo iban a pasar muy bien. Querían vivir del maná. Bueno, hasta ni les gustaba el maná. Querían, ay, qué bueno que los zapatos no se me echan a perder. Ay, qué bueno que la ropa no se me echa a perder. ¿Te imaginas que no tengas que comprarte ni ropa ni zapatos porque no se te gasta nada? Pero no valoraron lo que es la presencia de Dios en esa etapa que ellos vivieron. Y entonces Dios los desechó. Y los desechó de tal forma que hasta inclusive le dijo ahí a Moisés: yo voy a levantar un pueblo mejor que eso. No, este pueblo de dura cerviz. Ellos no me han entendido. Y que le dijo Moisés: Señor, no lo permitas, no, que van a decir las naciones que tú los sacaste para matarlos en el desierto. No, Señor, no, eso no. Mejor, Señor, vamos a dar tiempo. Y pasaron 40 años para que esto viniera a renovarse. Dios, como para él el tiempo, un día es como 1000 años. Para él es fácil, para nosotros no. Porque cuando ya tenemos 40 años más, se nota la legua, que ya tenemos 40 años más. No lo podemos ocultar, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo como mucha gente que pone, cuando era muy joven, ¿verdad? En las redes sociales, y todo el mundo cree que está así. No, ya han pasado, ya. Ajá. Bueno, nosotros pusimos como base en este seminario conocerle a Él. Conocer a Dios es la vida eterna. Eso lo dijo, ¿verdad? El Señor. Conocer al Padre, esa es la vida eterna. Conocer a nuestro Creador, al dueño del universo, al dueño de hasta de el insecto más chiquito que ustedes pueden ver, el dueño de todo, de todo. Toda la creación ha sido hecha por Él y para Él. Así que en eso yo me enfoqué, y estuvimos hablando de todo esto también, conocer el proceso de redención aquí a través de Jesucristo. Estuvimos viendo eso también, incluyéndolo nosotros. También conociendo lo que es la sombra y es la realidad. La sombra, los que estaban allí en el desierto, son la sombra de lo que iba a ocurrir en la realidad. Nosotros hemos pasado por un desierto. Porque en el desierto aprendemos nosotros a valorar realmente lo que es las cosas que Dios nos está enseñando. Estamos pasando, lo encontramos ahí en Apocalipsis, donde dice que aquella gran águila llevó a la mujer al desierto para ser sustentada por tiempo, y la mitad de un tiempo. Y la llevó al desierto, porque en el desierto aprenden que todo proviene de Dios. Ellos no aprendieron eso en el desierto. Pero vemos a un Josué y a un Caleb que valoraron lo que estaba ocurriendo en el desierto, pero los demás no ellos estaban en su propio egoísmo, estaban en su propia, pues podemos decir, sí, su propio egoísmo. Ellos querían ser libres, ya no querían ser esclavos, no querían ya tener siempre la bota de Faraón encima de ellos, sino que ellos querían vivir y ser como ellos querían ser. Pero Dios les dijo: no, pero no es de esa forma. Yo quiero sacar de ustedes una nación que sea única en toda la tierra. Pero ellos no quisieron. Pero esa es la sombra. Pero la realidad es la que estamos viviendo nosotros ahorita. Porque yo puedo decirte, bueno, yo estoy pasando un desierto. Y yo estoy aquí en San Antonio, Texas, tengo aire acondicionado, como bien, no estoy en un desierto. Pero espiritualmente es la realidad lo que estamos viviendo. Aprendiendo a saber, a conocer que Él es el proveedor. Que Él es el que nos da la salud, que Él es el que gracias a Dios tenemos zapatos, que gracias a Dios tenemos cómo cubrirnos. Y tantas cosas espirituales, estoy hablando de natural, pero tantas cosas espirituales, y lo estamos aprendiendo en este camino. ¿Sí? Por esa razón Israel es 70% desierto en lo natural. 70% desierto. Allí tiene que desarrollarse una técnica que pueda sobrepasar los límites de un desierto. Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay lluvia, hay un calor horrible, no se aguanta, no se resiste. ¿Cómo sobrevivir en eso?
Pero es un ejemplo, esa es una sombra que estamos viendo ahora y ya estamos aprendiendo. Pero bueno, estuvimos hablando de la sombra de la realidad una clase entera, para entonces nosotros tomar ejemplo de aquellos, para entonces enriquecer un poco lo que ahora estamos viviendo. Porque ahora estamos diciendo, Señor, ellos fallaron, pero yo no quiero fallar como ellos, Señor. Yo no te quiero negar como Pedro, Señor. Ay, yo no quiero ser así. Ayúdame a ser diferente. Entonces aprendemos a través de los fallos de los demás. En Israel, cuando una persona tiene fallos, ellos le aplauden. Dice, por lo menos hizo el intento. Pero aquellos que no tienen fallos, ay, pues yo no me atrevo, ellos no lo resisten. Dice, ese nunca va a adelantar en nada. Porque no se arriesga. Pero si alguien ha fallado 3 o 4 veces en intentos de un negocio o lo que sea, hablando de lo natural, porque ustedes saben que somos negociantes. Ellos, si fallan, vuelven a intentar, no hay problema, vuelven a intentar, y así lo han intentado en muchas cosas. Pues yo lo intento también, fallé aquí, pues Señor, tú me levantas. ¿No le pasó eso a David? Si no, David se hubiera quedado allí, pues se acabó David, no hubiéramos tenido nosotros el ejemplo tan grande que vimos, cómo acabó con todos los filisteos, cómo preparó madera, preparó oro, plata para el templo, hizo tantas cosas. ¿Para qué? Para que hoy nosotros pudiéramos tener la bendición de un hijo de David en el trono, que es Jesús, hijo de David, Jesús. Bien, entonces estuvimos conociendo lo que era eso, pero no quiero irme de lo que es el código circular, que es un principio y se está cumpliendo ahora. Si nosotros conocemos lo que pasó aquí ya nosotros ya sabemos dónde fue los fallos y vamos a mejorar eso, ¿verdad? Como pasa con todas las cosas que vemos, las luces, ahora están haciendo luces LED, ¿no? Que le llaman LED, para que no gasten tanto, pero brillen más y duren más. Cada vez hay una mejora más en las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente sabia que dice, vamos a mejorar esto, vamos a hacerlo. Entonces nosotros estamos mejorando también. Dice, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestro andar. Muchos dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo está la cosa? Dice, arréglate, mejórate. ¿Cómo? ¿En qué? Bueno, pues si tú antes no perdonabas, perdona. Bueno, yo siempre perdonaba un poco, bueno, ahora perdona más. Ahora pasa por alto más. Ahora ten más misericordia. Hay muchas cosas que hacer, que el mundo tiene hambre de eso. El mundo está sediento de eso. También compartimos sobre Efraín y Manasés, o sea, Efraín y Judá. El palo de Efraín y el palo de Judá. Como dijo el Señor a Ezequiel, agarra un palo, agarra 2 palos y únelos bien. Uno se va a llamar Efraín y otro se va a llamar Judá. Pero se va a convertir en un solo palo. ¿Sí? Estuvimos hablando que Efraín representa el hijo de José, el menor, que recibió la bendición directamente de Jacob cuando le cambió la mano. Y José dijo, no, padre, no es así. Pon la mano sobre Manasés. Manasés es el hijo mayor. Dijo, no, hijo, yo lo sé, pero así es. El menor bendecirá al mayor, porque es un principio en Dios. El menor siempre bendice al mayor. ¿Qué pasó David? David era el 8º hijo de Isaí. Era el menor, era el más chiquito, el que escogió Dios para que fuera un día el rey sobre Israel. Y era el menor bendiciendo a los mayores. Es un principio en Dios. Y lo vamos a ver en muchas cosas, lo vamos a ver nosotros, vamos a ver, eso es repetitivo en muchas cosas. Y vino a ser él el que fue enriqueciendo las naciones cuando Dios los separó completamente, dijo, porque era dado a los ídolos. Cuando creció Efraín, era muy dado y vino a ser una nación fuerte porque como se dividió el reino del norte del reino del sur, como sabemos en la historia, por causa de Salomón, que cuando se volvió viejo, se volvió a 3 dioses, los dioses de las esposas. Egipcias, eran mujeres, o sea que eran gente de renombre, pero tenían dioses, ¿verdad? Hasta al dios Moloch, que pedía vidas. Y este hombre pues falló en su vejez. Las mujeres lo inclinaron a creer esos dioses y Dios dijo, no va a estar más en el reino, él no va a estar más en el reino, pero no en él. Yo no se lo voy a quitar el reino a él por amor a David, pero en su hijo sí.
Y en Roboam se lo quitó. Separó el reino del norte y del sur, hizo 2 reinos. Ya no era Israel solo. Ahora era el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el reino del norte eran todos, y Efraín era el que se llevó la capa más grande, porque como eran era el más fuerte, pues todo el mundo decía el reino de Efraín. Hablaban de Efraín y eso quería decir todo el reino del norte. Pero Efraín, aunque sabemos que Josué era de la tribu de Benjamín, de Efraín, y que fue un hombre tremendo, sabemos la historia de Josué, aún así, con todas estas cosas y todos los beneficios que le dio Dios, se separó completamente. Dios lo separó de la tribu, dijo, ya no lo quiero, es dado a los dioses, es dado a los ídolos. Y él se desparramó por las naciones, y fue la palabra que dijo Jacob, de Efraín sacaré muchas naciones, representa al pueblo gentil. Fíjate Dios qué provisión tan grande, que hasta en eso. Por eso es que todo el mundo tiene sangre judía, hermano. Por eso es que este hermano, la niñita, se quedó sorprendida que la niña tiene sangre de indígena, pero tiene la 50% judía. Dice, ¿pero de dónde esta niña tiene eso? Porque se enriquecieron las naciones con todas esas tribus que fueron desparramadas por todas partes, no solamente esa vez, sino después cuando vino toda la persecución. Siempre han sido perseguidos, ¿sí? Porque Dios en su plan sabía que Él iba a ser conocido en toda la tierra. Dios lo sabía, Dios lo había dicho. Le dio esa palabra a Jacob, ahí a Efraín, cuando puso la mano sobre él, dice, de él saldrán muchas naciones. Y Dios hablaba de una sola nación, hablaba de Israel nada más. Entonces cuando habló así, pues él sabía que eso iba a ser, pues naciones, pues gentiles. No se hablaba. En el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra gentil. Se dice gentes. Ahí lo van a descubrir, gentes. Cuando se oye la palabra gentiles en el Nuevo Testamento, porque ya le pusieron gentiles, pero aquí se le dice gentes o naciones. Y Israel era Israel, pero el otro eran naciones, paganas, con dioses, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no conoces los principios eso, y lees la Escritura, y tú oyes de naciones, no puedes entender que son naciones que no eran de Dios, pero iban a ser de Dios. Por eso fueron desparramadas. Pero bueno, el punto que yo quiero hablar hoy, esto solamente hacer un pequeño repaso para poder mantener eso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí. Quiero que veamos en Isaías 46:10, porque Dios está cumpliendo su palabra y ahora estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas. Pero primero tenían que ocurrir así, de esa forma. Dice Isaías 46:10. Yo anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará lo que yo quiero. Yo anuncio lo porvenir. Y por esa razón, pues, tantas profecías, tú dices, ¿cómo sabían? ¿Cómo se les reveló Dios a toda esta gente para decirle cosas que ahora estamos viviendo, que han pasado miles de años? Pues es Dios. Él anuncia el porvenir de un principio. Él es el hacedor, es el dueño de esta creación es de Él. Él lo hace, ¿sí? Como que aquí en Isaías 48:3 también dice, lo que pasó, ya antes lo dije. Dios siempre dice lo que va a pasar. Lo que pasa es que no lo descubrimos en las Escrituras, porque no escudriñamos. Isaías 48:3. Lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Yo hablé y yo lo dije. Por eso cuando Jesús ahí en Isaías 61 que estaba leyendo ahorita Pablo, él paró ahí, porque hasta ahí ellos podían, hasta ahí se estaba cumpliendo todo. Era el cumplimiento de una palabra dicha 1000 años antes, porque Isaías lo escribió, dirigido por el Espíritu de Dios. Estos hombres de Dios tenían podemos decir, una comunicación con Dios tan transparente, que sabían el pensamiento de Dios, y ellos hablaban con una seguridad
y daban la palabra y todo eso quedó escrito. El libro de Isaías está en Israel, en el Museo del Libro, que por cierto en Israel hay cientos de museos. Es el país donde más museos que hay, de tanta historia que hay allí. Y el libro de Isaías está escrito en hebreo, porque a veces estas cosas dicen, no, que si es en griego, en hebreo, escrito, y lo tienen iluminado, lo tienen en una forma en medio del museo, así como una cosa redonda, ahí lo tienen, y para ellos es, porque tú lo estás viendo con tus ojos, todos los escritos que se hicieron a pura mano, preciosos en esos pergaminos. Y ahí lo tiene. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Dios dijo y ellos escribieron. Cuando Jesús habló, lo que hasta Pablo dijo que son los primeros 2 versículos, al principio un versículo y le sigue el 2 donde dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, Jesús tenía que anunciarlo, o sea, declarar que esto se estaba cumpliendo en este momento. Pero él no podía seguir declarando el resto porque eso se está cumpliendo ahora. Ahora lo tenemos que decir nosotros. Ahora lo tenemos que decir nosotros. Jesús lo dijo y él cumplió hasta ahí. Él cortó ahí donde dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí y él para. Dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y él lo dijo. Y los ojos de todos estaban, porque eso nunca nadie, ningún profeta había dicho, hoy se ha cumplido esta palabra. Y se sentó, tomó el rollo y se lo dio a aquel que estaba allí, se lo dio. Se sentó y dice, los ojos de todos estaban a él, pues sorprendido. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que hoy se ha cumplido esta palabra? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Nadie podía decir eso, aunque era profeta. Y nosotros estamos viviendo, entonces, lo que continúa es lo que está viviendo. Y mire, le voy a poner esto, hermano. Ya lo han leído muchas veces, pero quiero leerlo. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. ¿Quién iba a saber que Jerusalén, que todo Israel iba a tener 1900 años con muchos extranjeros allí que no está hablando ahí de esos extranjeros allí, sino de gente, aquí está hablando de gentiles que iban a ser de bendición allí. No, en 1900 años después que ellos fueron, en el año 70 después de Cristo, sabemos en la historia que ellos fueron diseminados por todos lados, huyeron, los mataron a muchos cristianos y judíos en aquel tiempo, y muchos huyeron a España, que son los sefardíes. Y otros se fueron para allá, para Europa, para la parte esa del norte, que son los askenazis, que les llamaban askenazis. Otros huyeron, después por los años 1400, pues se empezaron a traer para aquí, para América, y se diseminaron por el mundo entero. Por donde quiera había judíos. Y donde quiera que iban, ellos eran pues maltratados, nadie los quería, tenían que ellos mantener su estatus como extranjero y tratar de ni siquiera mencionar que eran judíos para por lo menos vivir y ahí estar así. Muchos cambiaron sus apellidos y así se llenó de muchos lugares. Pero cuando dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Es a donde el Señor los ha llevado ahorita. Estoy hablando del Israel natural, pero también mezclando ahí el palo de Efraín. Nosotros somos el palo de Efraín. ¿Que somos extranjeros? Extranjeros, sí, pero somos parte de la herencia en la cual el Señor dijo, las naciones serán enriquecidas, porque Efraín enriquecerá las naciones, se diseminarán. Y no solamente a Efraín,
aún Manasés, aún todas las tribus que están regresando a Israel y hoy son parte. Y cuando vemos en la historia todas estas cosas, ¿qué está pasando con el pueblo cristiano hoy, en este día? Porque somos un solo palo. De ambos pueblos Dios hizo uno, lo encontramos en el libro Romanos 11. Si no, léaselo completo, Romanos 11. Ahí está el misterio de los gentiles, porque eso es un misterio que Dios también escondió, porque no podía entender un judío que los gentiles iban a ser parte de ellos. Para ellos eran inmundos. Ni siquiera ni pasaban por el frente de la casa de un gentil para no contaminarse. Y él les decía, pues, incircunciso, son incircuncisos. ¿Cómo hablaste con ese incircunciso? Y no se trataban porque decía que se iban a contaminar. Más sin embargo, ahora el mejor amigo de Israel son los cristianos. Son los que han apoyado a Israel. Son los que ellos pueden confiar con los cristianos porque son los que están apoyando a Israel. ¿Sabe? Hoy en día, el 1 de noviembre, habían ido 3 millones de turistas a Israel. Y casi todos son cristianos. 3 millones. Y salió, bueno, la noticia, cuando el que fue el millón número 3, fue una gente que fue de Finlandia, no sé de qué país. Y ahí, pues, el mismo primer ministro fue el guía de ellos por honor de que era el millón, 3 millones, ellos representaban ese número, completando ese número. ¿Qué país ha tenido eso? Pero quiero hablarles de eso, hermano, porque así como está pasando allí, así está pasando en el pueblo de Dios, porque somos el mismo palo, somos el mismo tronco, el tronco de la fe, somos el tronco de Abraham, es el mismo tronco. A Dios le ha placido unir esos dos palos. Entonces ahora siempre nos veíamos como, ay, qué bendición ellos si son el pueblo de Dios. Nosotros aquí, bueno, pues a ver qué. Por gracia, sí, agarramos lo que cayó de la mesa y no nos vamos a ver nosotros así. Somos parte del plan de Dios. Habló Isaías, muchos hablaron, Ezequiel habló de eso también. Y muchos hablaron de todas estas cosas que iban a acontecer. Pero todo esto tiene que ver con lo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que lo que fue, ahora es. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cuántos fallos hubieron en el pasado? Muchos. ¿Saben una cosa? Y me dio tanta curiosidad al leer esa noticia, porque todos los días siempre, esta libreta que yo tengo aquí, yo la traje solamente porque tenía que coger una nota, pero se la quiero enseñar. Todos son los datos que yo he tomado de todas las profecías de Israel. Mira, la libreta está llena, ya me compré otra. Es increíble. No se los puedo enseñar todo, es mucho. Yo he estado casi todo un año en esto. Vea, aquí está, ahí está todo. Yo he estado tomando notas, verificando, porque dependiendo de lo que ellos están haciendo y creciendo, aquí nosotros estamos también creciendo o teniendo la ventaja que podemos hacerlo, que podemos crecer y entender los planes de Dios futuros, porque ellos sabían lo que les iba a pasar. Ellos sabían que un día ellos regresarían. ¿Y sabe qué pasó en 1900 años? Donde allí hubo todo tipo de, podemos decir, ahí hubieron egipcios, ahí hubieron árabes, hubieron británicos, hubieron tomando la tierra, viviendo allí, todo. Nunca el desierto salió nada. No podían sembrar. Es que no podían sembrar. Nada se les daba. Pero no más que en mayo 14 de 1948, en un día nació una nación. Y eso estaba escrito ya en la Biblia. Decía, ¿cómo puede nacer en un día una nación? Fue firmada y dijeron, esta nación le pertenece a los judíos, vengan y tómalo. Israel otra vez en manos de los judíos después de 1900 años. Y eso fue un acontecimiento gigantesco, porque cuando llegaron allí, todo estaba muerto. El desierto, no, 70%. ¿Dónde iban a sembrar? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿De qué iban a vivir? ¿Cómo iban a comer? Si no había ni forma. El mar muerto aquí, el Jordán allá, aquí el mar Mediterráneo. ¿De dónde iban a sacar agua? No tenían petróleo, no tenían cómo subsistir para la electricidad, para tomar el agua. ¿Cómo sacar agua? ¿Cómo iban a hacerlo? Pero ellos buscaron aquí en las Escrituras y vieron que Dios les había dicho
Y yo quiero leerlo, hermano, porque todas estas cosas para que nosotros no pongamos límite de decir, ay, pero no se puede, porque imagínate cómo está la cosa, y no se puede. Y siempre vamos a ser cristianos mediocres, pensando que no se puede, yo no puedo perdonar, no, porque tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que yo sufro. Entonces, cantando el tango siempre. No podemos estar cantando tango siempre. Al contrario, decir, espérate, ¿qué pasó a ellos? Yo sé que lo que le pasó a ellos nos está enseñando a nosotros que sí se puede caminar teniendo conciencia que Dios habita en nosotros y que Él quiere hacer todas estas cosas, pero Él está limitado a que yo lo deje. Parece que suena un poco como que yo mando a Dios, no, pero es que nunca Dios te va a obligar a hacer nada. Te va a motivar, te va a animar, va a estrechar la situación, va a estrechar tu coyunda, ¿no? Te va a poner en una situación que tú tienes que decir, aquí o la hago o me muero, mejor lo hago. y así hace, así. Y fíjense, hermano, qué cosa más tremenda. Yo estaba leyendo todo esto y yo me gozaba, digo, ay, yo le tengo que contar a ellos cómo realmente esto pasó en 1900 años, en que ellos nada prosperaba, nada. Todavía apenas, dice que apenas ahora nosotros sabemos que se cumplieron 69 años de ese día. Váyase a Israel. Ellos ganan 800 millones de dólares cada año exportando verduras y fruta. Ellos ganan, estuve viendo esto, yo me informé por el mismo Israel, no me informé de cualquiera, no, del mismo Israel. Ellos exportan, es increíble lo que están exportando en lo que es flores, es la segunda nación exportadora de flores. ¿Dónde? El Negev. Cuando el Negev, todo es desierto. Entonces Dios le dio, ellos decían, bueno, Dios, tú dijiste que esto está escrito aquí, y yo quiero leerlo, hermano, porque todo esto está escrito. Y es para que a nosotros nos dé un poquito de ánimo, de decir, espérate, sí se puede. No me importa cómo esté. Ellos estaban peor que nosotros, porque a nosotros nadie nos persigue. Pero ellos los perseguían donde quiera que iban. Ellos eran señalados donde quiera que iban. Este cumplimiento se hizo, y quiero ponerlo aquí. Isaías 66:8. Eso fue cuando se hizo en un día una nación. Y esto casi, porque ¿quién iba a pensar que los británicos iban a soltar a Israel? Ellos tenían Israel, allí está enterrada una de las británicas, no me recuerdo el nombre de ella. Hay un templo tremendo que la hizo y ahí está enterrada. La reina Isabel no había ido a Israel, no ha ido, ahora fue uno de los príncipes, no ha ido a Israel. Pero ahí está enterrado uno de los descendientes de ellos, porque ellos allí, en un lugar muy importante. Pero dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra algún día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dijo tu Dios. Él va a impedir tu nacimiento. Él dice que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pues él lo dijo. Y eso fue un escándalo, ¿verdad? Cuando Nicodemo dijo, espérate, eso, yo no entiendo eso. Y él le dijo, ¿cómo siendo tú maestro en Israel y que tú no entiendas este principio? No, pero yo no entiendo eso. Y él estaba hablando de cómo es nacer en el Espíritu. Y a ellos ni por la mente le pasaba que era eso. Mas el Señor que dice, yo que inventé esto, no lo voy a hacer de nuevo. Y ahí nació una nación. Nació una nación ese día, así sabemos que se levantaron todos los árabes y todos, y ahí estuvieron y tomaron Jerusalén, la parte este, el muro de los lamentos. Y entonces Israel, su lugar más santo para orar, pues ellos no le permitían ascercarse allí. Entonces ellos no podían estar allí. Y desde el año 48 murieron muchos judíos ahí, ellos trataban, fue una guerra muy tremenda. Pero ahí estaban. Y ahí estaban, y yo sé, porque yo sé que tenemos mucha lucha, dice, no tienes lucha contra carne y sangre, ellos sí la tuvieron, sino contra principados y potestades, porque no quería que se estableciera la nación. Pasaron años, desde el año 48, en el año 67, ellos dijeron, vamos a tomar la parte este de Jerusalén, y va a ser la capital de Israel, como
lo dijo el rey David, porque no podían tener eso. Y hubo una guerra de 6 días, tremenda. Fue una guerra, le llamaron el foco, la reina, la guerra esa le llamaba. Hicieron una estrategia guiada por Dios completamente. Fue una estrategia tremenda, los tomó de sorpresa. Ellos tenían un ejército pequeñísimo y venían contra todos esos ejércitos que estaban alrededor de ellos. Y ganaron la guerra y tomaron el muro hasta el día de hoy. Hace 50 años se cumplió este año, 50 años de que ocurrió eso. Eso no nos está enseñando en lo natural lo que ahora está pasando en lo espiritual, que Dios está estableciendo el orden de lo que está escrito aquí. Toda esa profecía, hermano, muchas se han cumplido ya. Y hay gente que ni siquiera ni conoce nada de profecía. Cuando Jesús habló con aquellos, siempre me acuerdo, allí en el camino de Maús, que se encontró con aquellos 2 discípulos, y los discípulos llorando porque Jesús había muerto y que su líder, y estaban bien sentidos y que no entendía, y andaban discutiendo. Dice que andaban discutiendo. Me imagino que uno le diría, bueno, pero a lo mejor es que eso había que pasar. No, como tú crees, había una discusión en medio de ellos 2. Y Jesús apareció en medio de los 2. Y se puso a escucharlo y no lo reconocieron. Y no, y tú eres un extranjero, tú no sabes que lo que le pasó a este hombre, que era un tremendo hombre, hacía bienes y ahora lo mataron, los romanos lo crucificaron y andaban. Y entonces Jesús agarró y comenzó a hablarle todo lo que se decía de él en todo, desde Moisés, hermano, hasta los profetas. Y les dijo, insensato, ¿cómo no conocéis las escrituras? ¿Cómo no escudriñáis las escrituras? Insensatos, era necesario que el Cristo padeciera y muriera, no lo leyeron. Ahí está en Isaías, pues hay cuántos lugares hay, en Salmos también. David habla de cómo iba a ser todo, él explica claramente, David en los Salmos, cómo Jesús iba a morir. Y ellos no entendían cómo este hombre les abrió, pero cuando les abrió la escritura, ellos sintieron un calor dentro de ellos de que hablaba verdad. Sí, hablaba verdad, este hombre habla verdad, es lo que está diciendo, eso es la escritura, pero ellos eran insensatos. Yo no quiero que Dios me diga insensato, yo quiero conocer qué está pasando, no para estar enterada, sino para poder saber qué estoy haciendo ahorita, hacia dónde me estoy dirigiendo, qué cosa tengo que hacer. Bueno, y después el Señor se le reveló y el Señor iba a salir de largo. Ellos le dijeron, no, entra y come algo con nosotros, no vamos, entra. Y ahí fue donde cuando fue a comer y partió el pan, dijeron, este es Jesús. No lo habían reconocido, hermano. ¿Cuántos pueblos de Dios todavía no reconocen al Señor en ellos? Piensan que, bueno, el Señor sí, lo tengo en mi corazón, sí, así como los novios, ay, yo te quiero, estás en mi corazón, para el otro día tiene otro novio. Sí, así no es. Esa es una forma muy, ¿verdad? Muy gentil. Porque es todo así, tú sabes, así afuera, pero no era adentro, ellos no lo reconocieron. Pero es importante conocer en las profecías. Este seminario, yo lo que quería por eso es dar la profecía. Pero bueno, quiero otra profecía más. Comenzaron a regresar a su patria. Bueno, voy a leer 2 versículos. Uno se encuentra en Isaías 43, versos 5 al 6. Ellos sabían que un día ellos iban a regresar. Por eso ellos decían, el año que viene en Jerusalén. Ese era el dicho de los judíos. Eso, a cualquier judío tú le dices, ¿qué cosa es lo que siempre se decían? El año que viene en Jerusalén. Así hicieron 1900 años. El año que viene en Jerusalén. Bueno, es como los cubanos en Miami que te dicen, la otra Nochebuena en Cuba. Ya único que son 57 años ya diciendo lo mismo. Pero ellos lo dijeron por 1900 años. El año que viene estaremos en Jerusalén. Ay, sí. Y eso le daba ánimo. Ay, qué bueno que vamos a estar allá. Ay, qué bueno. Y pasaba el año, el otro no se les acababa la esperanza porque estaba escrito aquí. Y ellos sabían que Dios iba a cumplirlo. Isaías 43, versos, bueno, voy a leer uno solo, 5 y 6. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas, del oriente trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Hay muchos versículos, yo solamente escogí esto. Isaías 11, versos 11 y 12. En aquel tiempo
para los buscadores de profecía. Cuando en la Escritura dice en aquel tiempo o en aquel día, está hablando de este tiempo. Cuando Jesús nació dijeron, yo soy el postrero. Hace 2000 años que estamos en la postrimería. Hace 2000 años. Fíjense que cuánta paciencia, pero ahora estamos entrando en el tercer día, 3000 años. Ya entramos, ya estamos atrasados. En aquel tiempo el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Elam, Sinar, Amat, en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De los 4 confines de toda la tierra. Él los va a traer. Esto les daba ahí un aliento. Y esperaban, y por eso es que ellos estudiaban todas esas profecías. El Israel desolado se volvería fructífero. Increíble que en poquitos años el Israel que tomaron ellos, que era, hermano, no sé si han visto vistas, por los que tienen en internet y todo, métase ahí lo que era Israel cuando fue tomado en el 1948. Hermano, todo era desolado. El campo, nada, no había nada, todo desolado. Y entonces ahí fue donde ellos oraron, clamaron, Dios les dio la sabiduría y les enseñó que había un misterio que podían ellos desarrollarlo en el desierto, que era a través de irrigar el agua a través de gotas, de goteo, sistema de goteo. Eso no se había hecho en el mundo entero en ningún lado. En ningún lado se había hecho eso. Y ellos dijeron, vamos a probarlo. Hicieron, pues, son como unos tubitos así, donde quiera en Israel, tú vas y donde quieras, tú ves esos tubitos. En los campos, en el desierto, tú ves esos tubitos. Y ahí cae, cada cierto ratito caen unas gotitas de agua. Y los árboles son enormes. Y comenzaron a ver que se podía. Entonces ya hacían más la siembra y empezaron a poner, así siembran el césped en las zonas que son desérticas, porque no llueve allí. Entonces ellos empezaron a todo eso y comenzaron a irrigar todo el desierto, y no digo todo, 1% bien grande, para poder sembrar flores, sembrar matas de mango, hay matas de aguacate, matas de todo. De todo. Tienen como 14 tipos de dátiles. Y no son los dátiles esos que compramos nosotros en el H-E-B, deshidratados, esos secos. No, son tremendos dátiles, nos dieron en Belén. Estuvimos comiendo en Belén. Y de postre nos trajeron, no, con 2 dátiles eso ya te llena. 2 dátiles. 2 tremendos dátiles frescos, cosa más rica. Los hacen de todos colores habido por haber. Y ellos realmente se sorprendieron. Y ahí está en Isaías 27:6. Ellos sabían que eso Dios lo iba a producir. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. Ellos nada más que tienen que importar, buscar un 5% de lo que ellos comen. ¿Qué les parece? Y es el 9º país que se come más sano en las estadísticas. Y verá que se come sano. Se come muy sano. Y bueno, yo le estoy poniendo todo esto, hermano, porque es algo que en lo que estamos aprendiendo en el ciclo. Ahora nos ha tocado el ciclo mejor, a nosotros nos ha tocado lo mejor. A nosotros nos ha tocado la bendición más grande. Ellos tuvieron que pasar mucho, pasaron situaciones bien difíciles, pero ahora es el tiempo de la restauración. Por esa razón ellos fueron restaurados, están siendo restaurados increíblemente. ¿Ustedes creen que Dios va a restaurar a Israel y a nosotros nos vamos a quedar ahí a media? No, somos el mismo palo, pero tenemos que creerlo. Tener también la fuerza esa que ellos tienen de decir si se puede, sí se va a poder. Y les voy a decir, hermano, mira, siempre que el pueblo de Dios, y esto también habla del ciclo, siempre que el pueblo de Dios iba cautivo, cuando salían de cautiverio, siempre era para restauración. Se los voy a decir. Cuando ellos llegaron y entraron 70 en Egipto, no fueron porque andaban chuecos ni nada, es que no, había un hambre tremenda en la tierra.
Y José, bueno, lo que pasó no fue muy agradable lo que le pasó a José, pero fue para bien. Y entonces José habló con Faraón y dijo, me encontré mi papá, yo soy judío, bueno, todas las cosas, ¿no? Vengo de una familia con principios y es más, nosotros pues creemos en el pastoreo de ovejas, el egipcio no. Entonces le dio la tierra de Gosén, porque para que no estuviera cerca en el mismo pueblo, porque ellos pastoreaban ovejas y los faraones, o sea, Egipto no aceptaba a esos animales tan peludos. ¿Recuerdan ustedes que ellos eran muy limpios? No sé ahora, pero en aquel tiempo eran muy limpios. Y se rasuraban cabeza, pestañas, cejos, todo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eso era inmundo. Entonces, no querían las ovejas, para ellos era inmunda las ovejas. Entonces ellos vivían mucho más allá en Gosén, la tierra de Gosén, pero pertenecía a Egipto. Y ahí en la tierra de Gosén ellos desarrollaron, y cuando pasaron los 430 años, los 70 se convirtieron en millones. Solamente en hombres para la guerra, ya de 20 años más o menos para la guerra, de ahí fueron 600,000 cuando salieron. Aparte sin contar las mujeres y los niños. Mira cómo Dios permitió que se desarrollaran allí, que se desarrollaran para lo que iban a hacer, para hacer una tremenda nación, pero entonces venía el trato de Dios. Dios los saca de allí, los lleva al desierto, allí se topan que no hay agua, no hay comida, Dios le da un menú que no les gustó, pero bueno, comían, ¿verdad?, maná. Y sí, buscaban maná y lo hacían, dice que lo hacían torta, buscaban la forma de cómo cambiarlo, porque tú te imaginas todos los días comer lo mismo. ¿Verdad que nosotros no somos así? Mira, si el Señor le da por darnos maná todos los días, vamos a ver cómo hacemos maná en cazuela, maná con cebollita, con tomatito. Pero el Señor le estaba educando. El Señor los estaba educando y les estaba llevando a que aprendieran a ser obedientes, que es lo que nos enseña el Señor a nosotros. Al principio, cuando conocemos al Señor, a ser obedientes y jalamos para acá. Y es como un animal cuando tú lo estás domando. Yo nunca he domado un caballo, pero yo veo que al principio tú te montas un caballo sin domar, te tumba. Y ya cuando ya está domado, ahí tiene todo, tú sabes, una paciencia y tú te encaras y le das patadas, lo que sea. Pero bueno, necesita ser domado. Bueno, pues el Señor ahí estuvo ese tiempo y todo ese tiempo, todas las altas y bajas que tuvieron, más bajas que altas, porque sabemos que 10 veces tentaron contra Dios, se creyeron en Baal, hicieron sacrificio a Baal, todo lo que pasó allí. Pero bueno, como quiera, el Señor lo sacó y ya cuando lo fue a sacar, que esto es un detalle muy bonito, que estuvo leyendo a Andrés el domingo en la mañana y me saltó algo aquí. Ya Moisés había hecho un canto. Moisés hizo un canto cuando pasaron el Mar Rojo. Un canto cortito, porque empezaban una experiencia nueva. Pero ese canto era más largo, pero ese canto no cantó Moisés solo, Moisés cantó con Josué, Efraín. Ellos dos cantaron todo ese escrito tan grande que nosotros leemos un capítulo entero. Dice, Moisés y Josué entonaron estas palabras, hablaron estas palabras de este cántico. Hablando que un día, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil, que ya no quiero ni decir esa palabra porque ya no somos pueblo gentil, somos pueblo de Dios también. Y vamos a cantar esa tonada, diciendo vamos a vencer los enemigos, porque todo es sobrevencer y sobrevencer, porque iban ellos a enfrentar enemigos allá en Canaán. Entonces ellos salieron, pasaron una restauración, entraron y tomaron la tierra y pasaron todo lo que tenían que pasar, fueron probados, como fue probado Acán, que tomó un manto babilónico allí en Jericó y un lingote de oro, cuando Dios dijo nadie tome nada. Ahí nadie tome nada, ahí ustedes obedecen y hacen esto, y aquel desobedeció. Y hubo una tremenda prueba y aprendieron que la obediencia costaba la vida. Porque Acán y toda la familia, todos murieron. Y aprendieron que la obediencia de Dios, y en esa restauración, ellos aprendieron que ya los zapatos se iban a echar a perder, que ya la ropa la tenían que procurar,
que el alimento ya no iba a caer del cielo, lo tenían que buscar, lo tenían que sembrar. Y el fruto de la tierra de Israel dice que es un fruto que tú puedes sembrar con tu pie. Tú tiras una semilla y con el pie haces así y sale. Pero si eres hijo de Dios, porque aquellos extranjeros nunca les dio nada. Bueno, esa es la primera vez que ellos tuvieron que salir, o sea que fue por una preparación para esto. Pero cuando ellos entraron cautiverio después, pasaron unos años, y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, porque ellos habían dado la espalda a Dios. Siempre que Dios lo llevaba a una situación ya de obediencia, y ellos se iban a otros dioses y le daban la espalda, y ahí pasó que ellos iban al templo y le daban la espalda al templo y adoraban al dios Sol. Y hacían cosas y Dios dijo, no, hay que llevarlo a disciplina, hay que ponerlos en disciplina, no, este pueblo está mal. Pero ya no era todo Israel, ese solamente era Judá y Benjamín. Era solamente el reino del sur. Y entonces Dios dijo, bueno, pues, si no se arrepienten, yo los voy a mandar a una disciplina muy especial. Y serán 70 años de disciplina. Todos los profetas que estaban allí en aquel tiempo dijeron, no, eso no va a pasar. Y Jeremías empezaba a decir, sí va a pasar. Vayan y arrepiéntanse y cambien la forma de ser. No, mira, Jeremías, hay 40,000 profetas que están diciendo que nosotros no nos vamos a pasar nada porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, nosotros somos elegidos, los elegidos. Y nosotros no nos va a pasar nada. Pero si no se arrepiente, así dice el Señor, y era un profeta contra todos los profetas. Entonces, pues todo el mundo cree a los muchos. Uno solo que vaya en contra de esto no le creen. Dicen, no, espérate. Y hay que saber, porque a veces los muchos no tienen razón, sino a veces uno tiene razón. Y no le creyeron a Jeremías. Y como no le creyeron a Jeremías, pues entró Nabucodonosor y se los llevó a todos, destruyó el templo. Bueno, aquello fue un desastre. Y tuvieron 70 años allí, ahí deambulando. Pasó lo que pasó con la reina Esther, lo que le pasó a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, toda esa historia. 70 años de historia fuerte. Hasta que un día dijeron ellos, Señor, perdónanos, y se arrepintieron. Dios, cuando nosotros vamos a de todo corazón pedirle perdón al Señor y estamos arrepentidos de verdad, el corazón del Señor se derrite, hermano. El corazón del Señor se derrite. Porque lo vi cuando Acán, un rey tan malo, que lloró delante de Dios y Dios le perdonó. Yo no lo hubiera perdonado. Yo no lo hubiera, no, tú no me, pero Dios lo perdonó, por favor. Después lo llevó recio, pero ahí lo perdonó en ese momento, porque así es Él. Entonces, cuando por fin ya pues vio que el pueblo verdaderamente estaba abatido, triste, ya no aguantaba más y ya no resistía más, Dios pues levantó primeramente a Daniel para que intercediera. Porque Dios tiene sus ejércitos. Nosotros a veces pensamos que Dios no sabe nada de lo que está pasando, sabe todo lo que, hasta tus pensamientos los conoce. Las intenciones de tu corazón las conoce todo. Pero Él te deja porque Él no puede obligarte. Dios no es así. El enemigo es así. Pero Dios no es así. Él quiere que tú hagas las cosas, sí, porque amas, porque quieres, de corazón. Por eso, cuando Él se enojó tanto por aquellos que estaban en esa situación allí en Babilonia, que los mandó, ellos hacían a regañadientes, llevaban las ofrendas a Dios. A regañadientes oraban a Dios. A regañadientes leían la Torá, leían la Tanakh, ¿no? Lo que ellos le llaman la Torá, las palabras, la escritura. A regañadientes, Dios eso, espérate, yo lo subrayé una pila de veces. Todas las veces que el Señor le decía, todo lo que ustedes hacían, lo hacían en fuerza, en contra. Y lo hacían así como que, ay, no quiero, pero tengo que. Ay, el domingo, no, mira, el tiempo lluvioso me quedo dormido. No estoy hablando de eso. Se me ocurrió. No soy yo quien diga eso, ¿ok? No, yo por aquí lo anoté porque eso me llamó tanto si anduvieres conmigo en oposición.
Y eso lo dijo, ¿sabes dónde? Cuando Dios mandó ya que se tomara ya allí, entraran en la tierra prometida. Ahora lo voy a decir, está en Levíticos 26, verso 41, y lo menciona muchas veces. Dios dijo, ahora quiero que 6 de las tribus estén aquí en este monte Ebal. Ahí van a decir ustedes las maldiciones que van a haber sobre un pueblo desobediente. Y aquí en este monte se llama Gerizim, que por cierto los samaritanos usaron ese monte para adorar a Dios, porque como no podían ir a Jerusalén, porque no ligaban y tenían problemas los samaritanos, entonces levantaron un templo allí en Gerizim, y ahí adoraban. Pero en ese monte, se pronunciaron las bendiciones. Entonces, las maldiciones, no voy a decir las bendiciones porque ya las sabemos cuáles son, pero las maldiciones, dice, bueno, ya lo hemos leído muchas veces, eso está en Levíticos 26, 41 y 45, como 4 veces dice, si anduvieres conmigo en oposición o en contra o a regañadientes, porque han hecho esto, a mí, yo no aceptaré eso. Yo no aceptaré eso por estar conmigo, pero en oposición. A regañadientes, como no quiero, pero bueno, tengo porque yo no quiero morirme y irme al infierno. Porque yo conozco muchos cristianos que son así. No, hay que cumplir con Dios porque yo no quiero irme para allá donde va toda esa gente, no. Yo quiero estar acá. Ay, a Dios tú no lo puedes engañar, por favor. Levítico, nomás que voy a leer una cosita ahí, mi hermano, yo sé que no están apurados. No, estamos bien a tiempo, no, ni siquiera he llegado ni a la hora que... ¿Ok? Vamos a ver un momentito. Quiero que vean que 4 veces le dice eso. Y da la profecía de que si ellos siguen y continúan así, entonces los va a esparcir a todas las naciones. También, si ustedes cuando puedan léanse, a mucha gente y cristianos, yo me nombro también en medio de ellos, no leíamos ni el Antiguo Testamento porque nos decían en la iglesia que eso ya era histórico, que eso no era necesario, y no conocía uno nada. Cómo los mismos líderes lo llevaron a una ignorancia tan grande cuando esos son principios de Dios. No quiere decir que estoy regido a una ley, no quiere decir que me tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. No es eso, pero conocer los principios de Dios es importante. Pero mira cómo dice ahí. Quiero, a ver, versículo, a ver. En el verso 20, para no tener que leer mucho ahí. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Y eso lo menciona 4 veces. Cuando Dios menciona lo mismo 2 veces, ahora 4 veces, dice en el verso 27, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Bueno, y ahí sigue pam. Y en el verso 33 dice, y a vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará desolada y desiertas vuestras ciudades. Todo eso ocurrió. ¿Ok? Donde quiera, hermano, se lo digo porque en la historia, en todo lo que nosotros, en la Inquisición, ¿cuántos judíos no mataron en España? Solamente porque eran judíos. Y si no podían irse a aceptar la religión de ellos, los quemaban vivos. Y en México también, en México mataron muchos, en muchos lugares, porque los perseguían, espada detrás de ellos. Muchos murieron. Por eso supe que mi abuela era judía, porque mi mamá me dijo, no, porque yo soy judía, porque mi abuela era judía. Y yo, ¿qué, mami? ¿Tú dices eso? Sí, era judía. Ella porque era la hija mayor de 10 hermanos, y la abuela siempre estaba con la abuela, parece que se lo dijo, que ni por nada en la vida lo dijera a nadie. Pero cuando ella empezó a tener ya mucha edad, ella empezó a hablar de todo. Y yo me enteré de cada cosa y quería tener la estrella de David. Entonces le pregunté a mi tío más chiquito, al hermano más chiquito de mi mamá. Y él me dijo, sí, somos judíos, porque yo siempre andaba con mamá, que era mi abuela.
íbamos a ver a su mamá y ahí hacían unos rezos en un lenguaje raro y sacaban unas tiras a la filacteria. Entonces mi hermano se hizo la prueba de DNA, esa es DNA, y pues sí, dio que era judío. Y ahora le dijeron que por parte de mi papá también, eso sí, sefardita de España, pero judío. Pero no lo sabíamos, ¿por qué? Porque todo el mundo tenía miedo por la persecución. Y todo el mundo mantuvo ese secreto, ese misterio. Y todo eso ya pasó. Ya, gracias a Dios, ya todo eso pasó. Y nosotros como cristianos, pues éramos cristianos mediocres. La verdad, no sabíamos que había una restauración en nosotros. No fumábamos, ni tomábamos, ni bailábamos, porque eso es lo que decía que la iglesia que no se podía hacer. Pues ya éramos santos, porque no hacíamos esas tres cosas. De veras, pero sí podíamos mentir y hacer otras cosas. No, pues eso todo el mundo lo hace. Eso sí se puede hacer. O sea que eso es una mediocridad. Ahora entendemos que todos estamos llegando a la estatura de un varón perfecto, que es un plan de Dios. Que somos uno. Todas estas cosas, hermano, yo las aprendí el otro día. Tantos años. Desde 13 años estoy en la iglesia. Y tantos años. Y gracias a Dios que por lo menos estuve en la iglesia. No anduve por ahí deambulando, ¿sabe Dios qué? Pues sí, pues gracias a Dios. Pues sí, por gracia, ¿no? Pero bueno, cuando ellos fueron sacados del cautiverio, volvemos otra vez al cautiverio. Cuando ellos fueron sacados del cautiverio de Babilonia, ¿por qué fueron sacados? Porque Dios despertó el espíritu ahí de Daniel primero. Y Daniel estaba, siento un dolor. Jerusalén está destruida. Ese hombre pues tuvo tremendas revelaciones. Él nunca volvió a Jerusalén, él nunca salió de allí, hermano. Pero él fue un instrumento para orar y para determinar, o sea, no, yo sé, Señor, tú dijiste que iba a ser 70 años y ya son los 70 años, Señor. Y ahí empezó a interceder por el pueblo, empezó a interceder y Dios ahí a mandar sus mensajeros, los que nosotros no conocemos, pero son ángeles y son mensajeros, y empezó a hablarlo y de ahí levantó el espíritu de Ciro, el rey persa. Tú dices, bueno, pero ¿por qué Dios habló al rey persa? Porque de él la tierra es su plenitud. Él pone rey y quita reyes, él es Dios de todo, sobre todo. Y entonces Ciro dijo, todo el que ame a Jerusalén, regrese a Jerusalén, les voy a devolver todos los tesoros que Nabucodonosor tomó y váyase allá para que restauren el templo. Mira, para eso Dios usa a un gentil para decirle, es que Dios es así, hermano, no se prenda. Y se levantaron un montón y comenzó a darle todos los tesoros que habían sido robados. Estaban en el templo donde Nabucodonosor tenía su Dios. Y ahí estaban todavía, era una reliquia de guerra. Y ahí soltaron, que por cierto ahora Israel quiere que Roma le devuelva el candelero. Y se lo va a devolver, El candelero que robaron cuando el otro templo, después mucho más después. ¿Y para qué lo sacó? Para que restauraran el templo. Vayan y restauren el templo. Y se fueron, hermano, con todos esos tesoros, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con todos estos tesoros? Y si nos asaltan por el camino, y se pusieron en ayuno, en oración, y todos oraron y todo, y llegaron con los tesoros a Jerusalén y comenzaron a restaurar el templo. Dios nos los sacó del cautiverio para que, a ver dónde nos vamos, a ver dónde nos ponemos la casita de campaña. No, ustedes van para allá y van a restaurar el lugar de adoración. Dios nos saca del cautiverio para eso. Por eso Dios sacó del cautiverio a ellos para eso. Y después de eso fue cuando pasaron, después que vino Jesús, esto fue un poco antes, se puede decir unos 600 años antes. Después, en el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo otra vez. Pero ellos no fueron llevados en cautiverio, sino esparcidos por todo el mundo. A todo lugar, hermano. Ahora vino la tribu de Manasés y son negritos. Son como indios, algo así, no sé, es una raza bien oscura. Y ahí está Israel. Hay de Etiopía. Hay una organización que está tratando de traer a todos los que han sido esparcidos. Y sabe, por la sangre, ¿cómo se iba a saber que por la sangre íbamos a saber que éramos judíos o que éramos de sabe Dios de dónde? Eso no se conocía. Dios permitió eso.
¿Cómo íbamos a regresar? ¿Cómo iba a regresar toda esa gente? Dios sabe lo que hace. Y Dios lo hizo así. Y el Señor lo está haciendo así. Y por esta razón, esto es lo que estoy viendo. Hoy estamos viendo nosotros en esta etapa de, podemos decir, circular, profética, se está cumpliendo el momento más hermoso en el pueblo de Dios. El momento cumbre de la restauración de todas las cosas. Y la restauración principal es nuestra condición y nuestra relación con Dios. Porque mientras eso no ocurriera, y mientras eso no está ocurriendo, hoy sabemos que hay 150 iglesias mesiánicas en Israel. ¿De cuándo para acá? ¿Tantos judíos se iban a convertir al al cristianismo? Eso no ocurrió hasta la Segunda Guerra Mundial en adelante. Por los años 45 fue cuando terminó, más o menos un poquito tiempo después vino a ser nación, Israel. De ahí en adelante es que ellos han estado despertando y se han convertido y han descubierto que Jesucristo es el Mesías que ellos estaban esperando, habiéndolo negado por tantos años, pero ellos ahora lo están aceptando. Esto es hermoso, para que no nos tome de sorpresa que está ocurriendo cosas, que no estemos tan alarmados, cosas que están ocurriendo en la tierra, horrible, cosas como el otro día lo que pasó, y cosas de estas que nos conmueven, decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Y qué hace Dios? Dios está trabajando, Él está haciendo su obra, su extraña obra, porque es una extraña, Él dice que es una extraña obra, pero Él está haciendo en nosotros. Nosotros queremos que sea no, yo quiero que me arregle San Antonio. No, espérate, te está arreglando a ti. Si no te arregla a ti, San Antonio no se arregla nunca. No, de veras. Porque si verdaderamente amo yo al Señor y verdaderamente amamos al Señor, pues vamos a querer lo mejor para donde estamos. Vamos a ser de bendición. La nación va a ser sanada. Y tú dices, pero ¿cuánta gente mala hay? Bueno, pues hay también proyectos para ellos. Y Dios está tratando con ellos. La parte mía es orar por ellos. No hemos orado por tanta gente que tú dices eso. Por esa gente ni hubiera orado. Como digo yo, nunca hubiera orado por el rey Acab. Y mira, Dios como le dio un perdón ahí de momentos, ¿no? Porque después volvió a hacer lo malo y a decir que no le fue bien. Porque ya no hubo arrepentimiento. Esto es todo lo que realmente, pues hay tantas cosas que están ocurriendo que no se pueden en una hora decirlo todo, pero sí les digo que estamos en el mejor momento. Este es el mejor momento, aunque tú veas todo lo que está pasando, que tú veas lo que está ocurriendo y que todas las cosas, pero Dios está teniendo control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay una confrontación entre la luz y las tinieblas, pero la luz es la que prevalece, es la que gana. Eso es un principio, la luz gana, pero de que hay una pelea entre la luz y las tinieblas. Antes tú no sabías quién era luz y quién. Cualquiera que decía, no, yo sí que no, y tú te creías que era el santo, y no es así. Dios está sacando a la luz todas las cosas, y por esa razón es que hay este sentir. No te desanimé, ni siquiera ni temor, ni siquiera decir, bueno, ¿y yo qué? Bueno, ¿y mi hijo qué? Óyeme, si la oración de Daniel pudo cambiar hasta tantas cosas que se cambiaron por la oración de un hombre solamente, que ni siquiera se movió de su lugar, sino que intercedió y transformó tanto, tocó el corazón de Zorobabel, que fue el líder que fue allá a tomar completamente, a poner en orden las cosas allá. Fue el sacerdote Esdras, Dios movió, hasta mandó cantoras. Fíjense que habían 200 cantoras y cantores allí en Babilonia esperando solamente que Dios los mandara para Israel. Eran 200 cantores y cantoras. También eran miles de los que iban. Aparte, tenían siervos. No estaban ya tan pobres, pero estaban en Babilonia, rodeados de dioses por donde quiera, y no estaban en su tierra. Su tierra era lo más importante para ellos, porque ahí es de donde iba a venir el Mesías. Pero yo te digo una cosa, el Mesías ya vino. Y eso ya está hecho. Y nosotros ahora estamos pues orando por ellos, de que ellos también van a entrar en esta orden. Y yo me gozo porque si Dios cumplió hasta ahora todas sus profecías, va a cumplir esta también. Todos serán uno. Palo de Efraín, palo de Judá,
para que sean uno solo en tu mano. Eso está en Ezequiel. Lo leímos la semana pasada, estuvimos viendo ahí Ezequiel 37, donde le dice el Señor, ahí voy a terminar ya, pero es para completar y empatar todo esto, cuando Dios le dice y le muestra un valle lleno de huesos secos, y secos en gran manera. Y él ve todos esos huesos secos, y esto qué cosa es, y estos huesos secos, pero háblale a los huesos. Y es que a veces nosotros no queremos hablarle a los huesos, porque lo vemos tan secos. Aunque estén secos, háblale a los huesos. Y entonces él comenzó a hablarle a los huesos empezaron a formarse, y lo que le estaba mostrando el Señor es que él iba a hacer algo muy diferente a lo que él pensaba, porque en su mente él no podía pensar que ese pueblo que estaba en esas condiciones iba a ser un pueblo glorioso. Y a veces nosotros detenemos la mano de Dios por nuestra falta de fe, porque decimos, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Sí, lo sigues diciendo, nunca va a ser. Bueno, no lo va a hacer para ti, pero sí lo va a hacer, porque se levanta un pueblo que sí. Y cuando él descubre todo eso, y entonces después en el verso 16, para que lo lean los que no lo tienen, entonces le dice, ahora agarra 2 palos y únelos. Está mostrándole. Tú los ves secos, pero yo voy a hacer un ejército, yo voy a hacer un pueblo. Y entonces ahí le comienza a decir, y le dice en el verso 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey. Nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ya David se había muerto hace tiempo, cantidad, pero está hablando de Jesús, del hijo de David. Y tendrá, dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, en mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías, porque a David había muerto hace años cuando esto se dio, esta profecía. Ezequiel 37. Te lo lees completito, porque la verdad que no tiene desperdicio. Eso es lo que el Señor está haciendo ahorita, por la palabra que le dio. Eso alentó el corazón de Ezequiel. Dijo, ay, gracias Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero bueno, gracias. Cuando el Señor te da una palabra de fe, de algo, de transformación, no dudes, porque otras cosas más difíciles lo ha hecho, que nosotros vamos a dudar. No dudes, no te detengas, no digas, bueno, Dios, ¿cómo lo va a hacer? Dios lo va a hacer, Él es soberano. Eso es lo primero que hablamos aquí en este seminario. Él es soberano, no te detengas en nada. Mira, necesito otra libreta, ya la compré, ya la compré. Porque hay mucho más, mucha tela que cortar aquí realmente. Y hermano, yo me gozo verdaderamente y yo quiero darle gracias al Señor porque ustedes han sido también testigos de esto, porque nos alientan a buscar, nos alientan a seguir. Para mí han sido ustedes mucha bendición. ¿Ok? Yo quiero reconocer mis hermanos a través de internet, mis hermanos que están lejos, que no pueden estar ahorita aquí, también. Porque me animo, cuando somos poquititos, yo sé que a través de internet hay muchos y están escuchando y yo me gozo. Padre, tú sabes que estoy hablando con todo mi corazón. Esta vida que tú nos has dado, Señor, no tiene comparación con nada, Señor. Verdaderamente, Señor. A veces yo miro y digo, ay, ¿por qué yo antes no supe esto? Pero no era el tiempo, Señor, sino este es el tiempo que tú tenías preparado, Señor. Y yo me doy cuenta que Moisés también sintió eso, Padre, que tú viniste a hablarle a él cuando ya no podía ni hablar porque tartamudeaba. Pero así todo, Señor, te revelaste a él. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pero te damos gracias porque todo ese ministerio profético, Señor, nunca falló ni en una jota, ni en una coma. No fallaron en nada. Todo lo que, Señor, tú le dijiste, escribieron y todo se cumplió. Y todo lo que tú has dicho de nosotros se cumple, Padre. Nosotros lo creemos en este día.
por todos mis hermanos que están lejos, que están pasando situaciones difíciles, que la situación no los detenga, sino que sigan adelante, Señor. Que ya no son dos palos, que ya no son dos ramas, que ya no son dos reinos, ahora son un solo reino, un solo pueblo que tú uniste, Señor, en el proyecto y en la palabra dada a Abraham. Abraham tu hijo, Señor. Abraham nuestro padre y los padres de la fe, Señor, que continuaron, Señor, todo el llamado y toda la visión tuya, Padre, sabiendo que tú lo ibas a hacer un día. Mira, creemos que tú lo puedes hacer también, Señor. Y en esta hora te damos gracias, porque esto tú no lo vas a terminar hasta que nosotros alcancemos esa estatura en varón perfecto. Sí, Padre, que alcanzamos esa estatura, porque el mismo apóstol Pablo dijo, no que yo lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Y sabes, Señor, yo sé que lo alcanzó. Yo sé que lo alcanzó, Padre. Y te doy gracias, Señor, en este día. Te bendecimos todos mis hermanos aquí, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios.